Existe una advertencia que ha atravesado siglos, susurrada por santos, místicos y visionarios de todas las épocas, pero que hoy parece resonar con una urgencia que no podemos ignorar. Imagina por un momento que el Sol, esa fuente constante de vida y seguridad, simplemente deja de emitir su luz. No es un eclipse, no es un fenómeno astronómico predecible. Es un manto denso, una oscuridad que no solo se ve, sino que se siente en la piel, un frío que penetra hasta los huesos y un silencio tan absoluto que puedes escuchar el latido de tu propio corazón acelerado por el miedo. Este es el escenario de los 3 días de oscuridad, una de las profecías más aterradoras y al mismo tiempo más profundas de la escatología católica. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que antes de que este velo caiga sobre el mundo exterior, una oscuridad mucho más peligrosa ya habrá invadido el interior de los hombres? Bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en un misterio que une la tradición profética de figuras como el Padre Pío y Mariuli Jaeni con la sabiduría mística de una de las mujeres más influyentes de la historia, Santa Teresa de Ávila. Muchos han hablado de las velas benditas, de las ventanas cerradas y del castigo divino, pero pocos han comprendido la conexión vital que Teresa descubrió entre el estado de nuestra alma y la capacidad de sobrevivir a la gran prueba final. Ella no solo vio el infierno en sus visiones, sino que experimentó una oscuridad de la propia alma que, según sus escritos, precederá el fin de los tiempos. ¿Estamos viviendo ya ese prefacio de sombras? A lo largo de los próximos minutos, no solo vamos a desgranar los detalles históricos y espirituales de esta profecía, sino que vamos a utilizar el mapa que Santa Teresa dejó en sus obras, como el castillo interior, para entender cómo preparar no solo nuestras casas físicas, sino nuestra propia morada espiritual. Porque, según la mística de Ávila, de nada servirá cerrar las puertas de madera si las puertas de nuestro corazón han quedado abiertas a la confusión y al caos. Esta no es una historia para causar pánico innecesario, sino un llamado a la vigilancia absoluta. Es la diferencia entre quedar atrapado en el pavor de lo desconocido o caminar con la lámpara encendida en medio de la tormenta. Históricamente, los 3 días de tinieblas han sido descritos como un tiempo de purificación total, donde la luz de Dios se retira para que la humanidad comprenda lo que es vivir sin su presencia. Pero Teresa, con su agudeza espiritual, nos advierte que la verdadera tragedia no es la falta de sol, sino la ceguera espiritual. ¿Cómo se relaciona la visión de la celda oscura de Teresa con el rugido de los cielos que anuncian los profetas? ¿Por qué se dice que solo las velas de cera pura arderán en esos días? Hay un simbolismo profundo aquí que va más allá de lo material y que apunta directamente a la pureza de nuestra intención y de nuestra fe. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vamos a revelar hoy podría cambiar por completo la forma en que percibes los eventos actuales del mundo. Vamos a explorar los signos que Teresa identificó como las señales de que la luz interior se está apagando, y lo más importante, las instrucciones precisas para que, cuando el mundo se hunda en la noche más larga de la historia, tú y tu familia tengan la protección de la luz que ninguna sombra puede vencer. El tiempo de la distracción ha terminado. Es hora de entrar en el castillo, de asegurar las defensas y de entender qué es lo que realmente está en juego cuando la luz se apaga. Antes de continuar, te hago una pregunta para que reflexiones profundamente. Si hoy mismo se hiciera el silencio total y la luz desapareciera, ¿qué es lo primero que buscarías en la oscuridad? ¿Una linterna física o la paz que solo una conciencia tranquila puede dar? ¿Sientes que tu castillo interior está lo suficientemente fortalecido para resistir una prueba de tal magnitud, o hay grietas por donde el miedo ya ha empezado a filtrarse? Para entender la magnitud de lo que estamos tratando, debemos alejarnos de las teorías conspirativas modernas y sumergirnos en la tradición mística documentada. La profecía de los 3 días de oscuridad no es un invento reciente, es un hilo conductor que une a videntes de distintas épocas que nunca se conocieron entre sí. Desde la beata Anna María Taigi en el siglo XIX, hasta el Padre Pío en el XX, la descripción es asombrosamente consistente, un evento de escala global, de carácter sobrenatural, que servirá como una purificación final para la humanidad. Según estos relatos históricos, la Tierra se verá envuelta en una oscuridad tan absoluta que ninguna luz artificial, eléctrica o de gas, podrá romperla. Solo las velas que han sido bendecidas arderán, y no por su capacidad física, sino por la fe de quienes las enciendan. La beata Anna María Taigi, cuya incorruptibilidad es un hecho histórico que desafía la ciencia, describió este evento con una precisión escalofriante. Ella hablaba de una tiniebla espesa que bajaría sobre la faz de la tierra durante 3 días y 3 noches. No será una simple ausencia de sol, será una oscuridad impregnada de una presencia maligna, donde el aire se volverá tóxico y el sonido de los truenos hará temblar los cimientos de las casas. Pero, ¿por qué 3 días? En la teología mística, este número simboliza la plenitud y la prueba.
Así como Cristo pasó 3 días en el sepulcro antes de la resurrección, el mundo debe pasar por su propio sepulcro de sombras antes de una renovación total. Es un periodo de juicio donde la justicia divina se manifiesta para limpiar la paja del trigo. El componente físico de esta profecía es solo la superficie. Los videntes coinciden en que, durante este tiempo, las leyes de la naturaleza parecerán suspendidas. Se dice que la tierra se moverá, que el fuego lloverá del cielo y que aquellos que se atrevan a mirar hacia afuera por curiosidad, o aquellos que no estén protegidos por la oración, perecerán ante el horror de lo que verán. Marie-Julie Jahenny, la gran mística francesa, detalló que el sonido exterior será una mezcla de ruidos infernales y la furia de los elementos. La instrucción es clara y ha pasado de generación en generación. Cerrar puertas y ventanas, no responder a las voces que llamen desde afuera, aunque parezcan voces conocidas, y mantenerse en oración ininterrumpida. La oscuridad exterior será un reflejo de la oscuridad que la humanidad ha permitido en su propio corazón, y solo aquellos que tengan una luz interior encendida podrán resistir el impacto psicológico y espiritual de estas 72 horas de prueba. Históricamente, estos relatos no buscan sembrar el terror por el terror mismo, sino advertir sobre la necesidad de una conversión genuina. Se menciona que este evento será precedido por señales en el cielo, fenómenos que la ciencia intentará explicar sin éxito, y un caos social que hará que los hombres busquen desesperadamente una salida. Pero la salida no estará en los refugios subterráneos ni en la tecnología, sino en la quietud de la fe. El Padre Pío, en sus cartas, instaba a los fieles a no caer en el pánico, sino a preparar sus almas mediante la confesión y la comunión frecuente. La profecía asegura que, al amanecer del cuarto día, el sol brillará con una intensidad nunca antes vista, la tierra será purificada y comenzará una era de paz y santidad. Sin embargo, el costo de llegar a ese nuevo amanecer es atravesar la noche más profunda que la humanidad haya conocido jamás. Este concepto de oscuridad total resuena profundamente con lo que Santa Teresa de Ávila describió en sus visiones, aunque desde una perspectiva más interior. Ella comprendió que la peor tiniebla no es la que nos rodea, sino la que nos habita cuando perdemos de vista el rostro de Dios. Mientras la profecía nos habla del evento externo, Teresa nos da las herramientas para que esa oscuridad no penetre en nuestro castillo interior. La conexión es innegable. Los 3 días de oscuridad física son el examen final de una humanidad que ha vivido en la oscuridad espiritual durante décadas. Por eso, entender los detalles de la profecía es solo el primer paso. El siguiente es descubrir cómo la mística de Ávila ya nos estaba preparando para este momento sin que el mundo se diera cuenta. Para comprender la verdadera naturaleza de los 3 días de tinieblas, debemos entrar en la celda de una de las místicas más extraordinarias de la cristiandad, Santa Teresa de Jesús. En el capítulo 32 de su libro de la vida, Teresa relata una experiencia que marcaría su espiritualidad para siempre y que arroja una luz aterradora sobre lo que significa la verdadera oscuridad. No fue una simple pesadilla o una alucinación. Fue una visión intelectual y sensorial permitida por Dios para que ella comprendiera el destino de las almas que se apartan de la fuente de la vida. Teresa describe cómo fue transportada, en un instante, a un lugar que ella identificó como el infierno, pero lo que más resalta de su relato no es el fuego convencional, sino una oscuridad que ella describe como algo que ahoga. Imagina estar en un pasillo extremadamente estrecho y largo, como un horno muy bajo y oscuro. Teresa sintió que las paredes se cerraban sobre ella, una sensación de claustrofobia espiritual que ella define como un apretamiento del alma. En este lugar no había luz, pero lo más inquietante es que, a pesar de la ausencia total de claridad, el alma podía percibir lo que le rodeaba a través de un sufrimiento indescriptible. Ella dice literalmente, no hay luz, sino tinieblas oscurísimas, y con todo eso, se ve todo lo que a la vista ha de dar pena. Esta es la clave para entender los 3 días de oscuridad. No será un vacío negro y tranquilo, sino una oscuridad viva, cargada de la presencia de aquello que hemos rechazado. Teresa experimentó en su propio ser lo que ella llamó un fuego que no alumbra, una contradicción que desafía las leyes de la física pero que describe perfectamente el estado de una creación que ha expulsado a su creador. Esta visión de Teresa es el espejo espiritual de la profecía de los 3 días. Mientras que la profecía nos advierte sobre el cierre de las ventanas de nuestras casas y el cese de la luz solar, Teresa nos advierte sobre el cierre de las potencias del alma. Ella comprendió que la peor oscuridad es aquella en la que el alma ya no puede encontrar a Dios dentro de sí misma. En su obra maestra, El castillo interior, describe al alma humana como un diamante o un cristal transparente donde Dios tiene su morada más secreta. Cuando el pecado y la confusión invaden este castillo, el cristal se cubre de un lodo negro y espeso, y aunque el sol de Dios sigue brillando en el centro, la persona vive en una tiniebla perpetua.
Teresa nos está diciendo que los 3 días de oscuridad física serán simplemente la manifestación externa de una realidad que ya ha ocurrido en el interior de millones de personas, la pérdida de la luz de la gracia. La experiencia de Teresa fue tan real que, años después de haberla tenido, su cuerpo todavía se estremecía de terror al recordarla. Ella explica que los dolores físicos más atroces de este mundo no son nada comparados con ese apretamiento y esa oscuridad que quema. Este es el punto de conexión fundamental con los mensajes de otros santos. La protección durante la gran tribulación no vendrá de las paredes de piedra, sino del estado de ese castillo interior. Teresa insiste en que el alma que está en gracia de Dios lleva consigo una luz que ninguna oscuridad externa puede extinguir. Por el contrario, aquel que está vacío de Dios, aunque tenga 1000 lámparas encendidas, sentirá la opresión y el pavor de la visión de Teresa en su propia piel. Históricamente, Teresa de Ávila no buscaba asustar a sus monjas, sino despertarlas a la realidad del combate espiritual. Ella decía que el demonio utiliza la distracción y el ruido del mundo para que no nos demos cuenta de que la oscuridad está avanzando. La visión que ella recibió es un aviso de misericordia. Se nos permite conocer el horror de la oscuridad para que busquemos con más fuerza la luz. Los 3 días de tinieblas serán, en esencia, un momento en el que Dios retirará su mano protectora y dejará que el mundo experimente, por un breve periodo, lo que Teresa experimentó en aquella visión, la vida sin Dios. Es un vacío que no se puede llenar con nada material, un frío que nace del centro del ser y se expande hacia afuera. Por eso, cuando los profetas hablan de no mirar hacia afuera durante los 3 días, resuenan las palabras de Teresa sobre el recogimiento. Ella enseñó que para encontrar a Dios hay que cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del espíritu, entrando en la morada principal del castillo. En los días de la gran prueba, el exterior será el reino de la confusión y la desesperación, tal como Teresa vio en las profundidades de su visión. La única seguridad estará en el centro del alma, donde la presencia divina actúa como una vela que nunca se apaga. Ella nos dejó el mapa para navegar esa noche. No es un mapa de rutas geográficas, sino de estados de oración y purificación. La visión de Teresa es la advertencia final de que la oscuridad no es algo que viene de lejos, sino algo que ya puede estar llamando a la puerta de nuestra conciencia, esperando el momento en que la luz del mundo se retire para revelarse en toda su aterradora magnitud. Muchos se preguntan cómo reconoceremos el momento exacto en que este velo de sombras comenzará a descender. La respuesta no se encuentra únicamente en las estrellas o en fenómenos atmosféricos extraños, sino en una descomposición sutil y progresiva del tejido mismo de nuestra realidad cotidiana. Santa Teresa de Ávila, con su aguda capacidad de observación, nos enseñó que antes de cualquier gran manifestación divina o de una prueba espiritual profunda, hay señales inequívocas en el entorno y en el comportamiento de las almas. Para ella, el mayor signo de que la oscuridad está ganando terreno es la pérdida del silencio y el avance del ruido exterior. Hoy vivimos en un mundo saturado de sonidos, de distracciones constantes y de una hiperconectividad que nos impide mirar hacia adentro. Esta dictadura del ruido es, según la mística, el prefacio necesario para que el hombre pierda su brújula espiritual. Históricamente, los profetas de los 3 días de oscuridad coinciden en que el evento será precedido por un periodo de caos social absoluto y un alejamiento masivo de la fe. No se trata solo de que las iglesias se vacíen, sino de que el sentido de lo sagrado desaparezca por completo de la vida pública. Teresa de Ávila advertía en sus escritos sobre el peligro de las almas que se acostumbran a las tinieblas. Ella describía cómo, poco a poco, lo que es malo empieza a parecer bueno, y cómo la confusión se instala en el juicio de las personas. Cuando una sociedad ya no es capaz de distinguir la verdad de la mentira, ha entrado en la fase de ceguera previa. Este desorden social es el reflejo de la desorganización de las familias. Teresa ponía un énfasis especial en la armonía del hogar, pues consideraba que la casa de un cristiano debe ser un pequeño castillo que imite el orden divino. Cuando los hogares se convierten en lugares de conflicto, de desprecio por la oración y de falta de caridad, las defensas espirituales caen, dejando la puerta abierta para que la oscuridad exterior encuentre un eco en el interior. Otro signo precursor que podemos extraer de la sabiduría teresiana y de la tradición profética es el enfriamiento de la caridad. Santa Teresa decía que el amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Los relatos sobre los días de tinieblas mencionan que, justo antes del evento, el egoísmo humano llegará a cotas nunca antes vistas. La falta de compasión, la traición entre seres queridos y la búsqueda desenfrenada del placer material son las grietas por donde se filtra el frío de la noche que se avecina. Teresa explicaba que cuando el alma está llena de sabandijas, como ella llamaba a los vicios y a los apegos desordenados, no puede percibir la luz de la verdad. Si miramos a nuestro alrededor hoy, vemos una humanidad que,
a pesar de tener toda la información al alcance de la mano, parece más perdida que nunca. Este es el estado de aturdimiento que precede a la gran sacudida. La mística de Ávila también hablaba de señales en la naturaleza, pero siempre vinculadas al estado moral del hombre. Ella creía firmemente que la creación gime cuando el hombre se rebela contra su creador. Los videntes de los 3 días, como la beata Anna María Taigi, mencionaron que el clima se volverá impredecible y que el cielo mostrará señales que la ciencia no podrá explicar satisfactoriamente, generando una angustia colectiva. Sin embargo, Teresa nos invita a mirar un signo más profundo, la pérdida de la paz interior. Ella decía que un alma en paz es un ejército contra el mal. Por lo tanto, cuando notes que el miedo irracional, la ansiedad constante y la desesperanza se apoderan de las masas, sabrás que el ambiente espiritual está cargado. La oscuridad física no puede caer sobre un mundo que está lleno de luz. Solo puede descender cuando la luz de la fe ha sido reducida a una pequeña llama que parpadea en el corazón de unos pocos. Finalmente, hay un signo que Teresa consideraba crucial: el abandono del recogimiento. En un mundo que nos obliga a vivir siempre fuera de nosotros mismos, el acto de entrar en nuestro propio castillo se vuelve un acto de resistencia heroica. El precursor final de los 3 días de oscuridad es el momento en que la humanidad decida cerrar definitivamente la puerta a la introspección y a Dios. Cuando el hombre crea que se basta a sí mismo y que no necesita de la luz divina para guiar sus pasos, entonces la luz se retirará para mostrarle su propia fragilidad. Las señales están ahí, en la desintegración de los valores, en la ruptura de los lazos familiares y en el silencio ensordecedor de Dios en la vida pública. Como decía Santa Teresa, no es tiempo de creer a todos, sino a los que viereis que siguen la vida de Cristo. La preparación para lo que viene no comienza con el acopio de bienes materiales, sino con la restauración del orden en el rincón más sagrado que poseemos, nuestra propia alma y nuestro hogar. Llegado el momento de la gran prueba, la preparación no será una cuestión de azar, sino el resultado de una disciplina espiritual y física cultivada en el silencio. La tradición mística, respaldada por visiones consistentes a lo largo de los siglos, señala elementos concretos para proteger el hogar. El más conocido es el uso de las velas de cera pura, bendecidas. Se dice que en la densidad de esa oscuridad sobrenatural, solo estas llamas arderán, no por la calidad del material, sino por la bendición que portan, simbolizando la fe que no se rinde ante el miedo. Santa Teresa de Ávila nos enseñó que los objetos benditos son canales de la gracia, pero su eficacia depende de la disposición del corazón. Durante estos días, la instrucción es clara: cerrar cada entrada, no mirar hacia el exterior y cubrir las rendijas. Esto no es solo una medida física, es el símbolo del aislamiento necesario del mal. Como decía Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, y en ese encierro voluntario, la familia debe convertirse en una pequeña iglesia doméstica, donde el rosario y la oración sean el único sonido que rompa el silencio del mundo que gime afuera. Pero la verdadera fortaleza reside en lo que Teresa llamó la oración de recogimiento. Esta es la técnica mística para cerrar los ojos a las distracciones del mundo y entrar en la morada central del alma. En medio de la tribulación, cuando el pánico intente derribar las puertas de tu mente, el recogimiento será tu escudo. Consiste en retirar los sentidos de las cosas exteriores y concentrar todas las potencias del alma en la presencia de Dios que habita en ti. Teresa insistía en que este estado no se improvisa, se entrena mediante el desapego. No puedes esperar mantener la calma en la oscuridad si tu corazón está atado a las comodidades del mundo material. El desapego de las cosas transitorias es lo que permite que la luz divina brille sin obstáculos. En esos 3 días, lo único que poseerás será lo que lleves dentro. La preparación espiritual exige vaciarse de uno mismo para llenarse de la luz que ninguna tormenta puede extinguir. Solo así, cuando la luz física se apague, tu espíritu permanecerá iluminado, guiando a los tuyos a través de la noche más larga hacia el resplandor de un nuevo amanecer.